Hola chicos y chicas del taller de cuarto PET. Este es el espacio del taller de educación sexual integral. Sí, mi nombre es María Sánchez, soy profesora de psicología, así que estoy tratando acá, probando de mandarles un poco de material para que vayan teniendo idea más o menos de qué va el taller. Para empezar a hablar de la educación sexual integral, nosotros tenemos que definir o pensar primero en algunos conceptos. De esos conceptos a los que asociamos generalmente la educación sexual son sexualidad, genitalidad, sexo, género, identidad de género, orientación sexual. Si yo les dijera en este momento que ustedes me hicieran un gesto representando qué piensan o qué les sugiere lo sexual, no quiero pensar los gestos que harían ni verlos, pero uno lo asocia generalmente a las relaciones sexuales o a lo genital. ¿Sí? Acá tenemos que entender la diferencia entre varios conceptos. Cuando yo hablo de sexo, me puedo referir a las relaciones sexuales propiamente dichas, o puede ser que me refiera a la cuestión biológica, ¿sí? A lo que biológicamente está determinado como macho o hembra, es decir, en la mujer, ovarios, vulva, trompas de falopio, ¿sí? Y en el hombre, pene, escroto, testículos, semen, ¿sí? La genitalidad se refiere al uso de los órganos sexuales en su etapa madura, es decir, cuando el cuerpo ya está preparado para reproducirse. El cuerpo puede estar preparado para reproducirse, pero no necesariamente va a estar preparado para las relaciones sexuales. Ahí es donde, por ejemplo, podemos poner en discusión cuando una niña de 11 o 12 años está embarazada, ¿sí? Eso se considera que es un abuso, acá en la China, en la Quiaca, donde sea. ¿Sí? Porque si bien su cuerpo está biológicamente preparado para la reproducción, no hay un desarrollo psicológico ni hay una elección por voluntad propia, digamos, la criatura ha sido sometida por un adulto. El género es lo que la sociedad entiende que es femenino o masculino, ¿sí? Que no es lo mismo que macho o hembra. La idea de la mujer o el varón de acuerdo a la sociedad. De acuerdo a distintas sociedades va a haber distintas ideas de género. Si nosotros pensamos en una sociedad de hace 40, 50 años atrás, la mujer era la sumisa, la del sexo débil, la que tenía que quedarse en su casa. El hombre, el fuerte, el que lleva el alimento, el que trabaja. ¿Sí? Los hombres no lloran, las mujeres son las sensibles. ¿Sí? Eso hoy en día se está reformulando y ha cambiado un montón esa visión de género. La identidad de género es como yo decido vivir mi género, ¿sí? Es decir, cómo yo, si por ejemplo yo soy mujer, cómo eh, me muestro ante los demás, ¿sí? ¿Qué tipo de o estilo de mujer o de hombre soy? Eso va a depender total y absolutamente de cada uno. La orientación sexual es hacia donde yo siento atracción, ¿sí? Esa atracción puede ser por el mismo sexo, por el sexo opuesto o por ambos. Y la sexualidad, no, cuando hablamos de sexualidad no nos referimos a lo genital. La sexualidad es una expresión ontológica. Es decir, que yo cuando hablo, cuando me expreso, cuando camino, cuando me visto, cuando demuestro mis afectos, estoy expresando la sexualidad. La sexualidad no aparece en la adolescencia, sino que se va construyendo a través del tiempo y va a estar atravesada por un montón de cuestiones, por un montón de factores sociales, culturales, éticos, religiosos, ¿sí? En cada persona y en cada sociedad. Acá les dejo la definición, ¿sí? Propiamente dicha de lo que es la sexualidad. A ver. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, un poco lo que yo les explicaba recién. ¿Sí? Entonces la sexualidad no es lo mismo que la genitalidad y eso tiene que quedar muy claro, porque entonces cuando nosotros hablamos de educación sexual integral entendemos que no solo vamos a estar hablando de
sistema reproductor femenino, sistema reproductor femenino, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, método anticonceptivo. La educación sexual integral es mucho más que eso. Acá tienen un gráfico que ilustra un poco esto, ¿sí? Esto de la educación sexual integral es una ley que está desde el 2006, una ley nacional, la 26.150, y que reconoce a la educación sexual como un derecho desde jardín de infantes hasta los estudios superiores, ¿sí? Todo eso de acuerdo a la edad de cada niño, adaptando los contenidos en diferentes formatos, ¿sí? En primaria particularmente y en jardín va a ser transversal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a atravesar cualquiera de las materias. ¿Quiénes pueden dar educación sexual? Cualquier docente está capacitado para trabajar la educación sexual integral. Por esto de que no es específicamente lo biológico o lo relacionado a la medicina, ¿sí? La idea es que esa educación y esa formación ayude a que los niños, las niñas y los jóvenes puedan, todos esos puntitos que dice ahí, tomar decisiones libres, construir relaciones respetuosas, respetar su intimidad, respetar la diversidad, prevenir el abuso sexual, identificar situaciones de violencia, conocer y decidir sobre los métodos anticonceptivos, prevenir embarazo, cuidarse de las infecciones, aprender sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo, conocer sus derechos y tener herramientas para exigirlo. Bueno, acá yo lo que les dejo es una serie de preguntas que quiero que, digamos, en lo que ustedes después armen respecto a la actividad, estén esas preguntas. ¿Sí? ¿Qué necesitan los chicos y las chicas saber sobre educación sexual según ustedes? Y bueno, todas esas preguntitas que están ahí, ¿qué incidencia tiene la familia? ¿Cuáles son los límites de la escuela? ¿Cómo podemos fortalecernos como educadores? Todos esos ítems que están ahí, la idea es que ustedes los puedan responder, ¿sí? Y después en algún momento, si volvemos a clase, lo retomaré. La idea también es que ustedes se piensen ustedes como docentes en un futuro cuando tengan que trabajar la ESI, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a tener que pedir permiso a los padres? Porque sí, porque no. ¿Qué obstáculos les parece que hay para trabajar la ESI? Y eso lo van a pensar en función de la ley 26.150 y de la resolución 340/18. Así que yo después se los adjunto ahí en el aula. Trabajen y focalicen en la parte de primaria, ¿sí? Para que no se les haga demasiado. Y hagan una síntesis de esa ley que les va a ayudar como a entender cuáles son los objetivos que promueve, como para que ustedes vayan entendiendo el marco normativo de la educación sexual integral. Aparecen muchos mitos sobre la educación sexual integral, ¿sí? Como esto, por ejemplo, de pedir autorización a las familias, ¿sí? Y en realidad la educación sexual es un derecho, por lo tanto no tenemos que pedir permiso, ¿sí? Ahí está como la fantasía que se homosexualiza a los niños por hablar de diversidad de género, ¿sí? En realidad nadie puede convencer a nadie de su identidad sexual porque esa es una decisión individual y particular de cada persona. Es decir, porque yo hable de homosexuales, de gays, del trans, de lesbianas, no le voy a formatear la cabeza a nadie hablando de esos temas. Al contrario, lo voy a volver más tolerante ante lo diverso. Incentivan a los niños a que se masturben y se toquen entre ellos. Eso no es una verdad, es un mito, ¿sí? En la adolescencia, por ejemplo, está esta cosa de que si hablamos de educación sexual, los chicos van a tener ganas o les van a dar ganas de tener relaciones sexuales, cuando en realidad en la adolescencia las ganas ya las tienen. ¿Sí? Nadie se las va a estimular por hablar de eso. Quieren destruir las familias, ¿sí? En realidad lo que se trata esto es de romper con los tabúes que hay sobre la sexualidad. Bueno, incitan a tener relaciones sexuales, un poco lo que les explicaba antes, ¿sí? La sexualidad siempre ha sido un tabú, desde la antigüedad, ¿sí? Es más, si nosotros pensamos al principio, o al inicio en lo que yo les explicaba, cuando uno habla de sexualidad, o dice pito, o dice vagina,
o dice pene, o dice testículos, están como todos estos mitos, ¿sí? También en el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, tendemos a ponerle sobrenombres a las partes genitales, ¿sí? La pichila, la pochola, bueno, infinidad que a ustedes se le ocurrirán de maneras de nombrar los genitales. Y en realidad solo hacemos eso con los genitales, con lo asociado a lo sexual, ¿sí? Con otras partes del cuerpo no lo hacemos. Bueno, estas son algunas cositas como para empezar a pensar y para probar esto del aula virtual. Y si enganchamos la onda, voy a ir facilitándoles más cositas. Adiós.